Bueno, buenos días a todos los que estáis online, buenos días a los que estáis aquí. Muchas gracias a Gustavo Gauz por darme la oportunidad de participar en un acto tan interesante y que a su vez nos permite, porque yo creo que es el objetivo fundamental de este tipo de eventos, un poco hacer una reflexión en voz alta sobre estas cuestiones, ¿no? Yo creo que acertaba totalmente María José cuando decía es una reforma que tiene claroscuros, que algún día, con independencia del proceso legislativo habitual, pues los tribunales irán matizando, concretando, digamos, con la interpretación que crean, pero claro, es que desde hoy mismo o desde el día 31 o desde el día 31 de marzo, no sé, dependiendo de cada proceso, pues las empresas han de tomar decisiones concretas. Y eso quiere decir que no nos podemos esperar a aquí 3 años o no podemos de alguna manera dilatar esa aplicación y que hoy mismo o desde hace unos días lo que yo creo que es fundamental que hagan las empresas es un análisis de su situación, intentando comparar con la realidad que tienen y la nueva normativa y, bueno, empezar a tomar decisiones hacia dónde van a ir sus estrategias de futuro, porque de hecho, pues nos hemos quedado sin 2 contratos que suponían aproximadamente, ¿no?, 18 millones de contratos en el año 2019. Yo suelo utilizar el año 2019 porque es un elemento, digamos, más real que el 20 y el 21, ¿no? Y que ahora ya no los tenemos. Y entonces, pues, en estas cuestiones, pues tendremos que resolver. Porque además, la contratación temporal en España, digamos, es una realidad, a pesar de que en muchas ocasiones, y os habrá pasado a vosotros, cuando yo hablo con alguna gente, no, nosotros no tenemos contratos temporales. Bueno, pues qué casualidad, ¿no? Alguien debe tener todos los contratos temporales que no los tenemos. Bueno, la introducción de lo que yo quería hacer era un poco valorar por qué hemos llegado a donde estamos y después dar un poco mi opinión personal, que yo diría que tiene poco valor porque es personal, pero que de alguna manera es fruto también de la experiencia en múltiples lugares donde yo he estado. Tenemos este Real Decreto Ley, ayer salía una corrección de errores, como decía María José, tenemos ese plazo de 1 mes para la convalidación, estamos leyendo muchas cosas, si se va a convalidar tal como es, si los interlocutores sociales quieren que se convalide de esa manera, si hay una cierta petición por parte de los, sobre todo el PNV, H. Bildu, y parece ser que Junts y también RC, de que se altere un poco la articulación de la relación entre los contratos, perdón, entre los convenios colectivos autonómicos y los nacionales. A esto, recordad que esto fue un cambio importante en el año 1994. Este precepto concreto estuvo en algunos de los documentos, los miles y miles de documentos que hemos visto en estos meses, en el sentido contrario que se pide ahora, en el sentido, digamos, de eliminar aquellas materias que incluso quedan en prioridad en los convenios autonómicos. Al final esa parte desapareció, no ha habido ninguna modificación y entonces pues hemos oído pues todo, desde que se establezca una prioridad de los convenios sectoriales autonómicos, no los provinciales, respecto a los nacionales, que esa preferencia solo haya en caso de conflictos. Acordaos que ahí, sobre todo, estamos pensando tanto en el Acuerdo Interprofesional del País Vasco, que ya hace años que está funcionando, porque si no recuerdo mal es del año 16, y digamos la actual regulación o la que se pretende de la AIC en Cataluña y de esa situación. Y ahí, pues,
hay voces en contra y a favor, y si es mejor por cuestiones económicas, si es una cuestión de la libertad de las partes. Bueno, yo creo que, pues, como todo, en los sujetos negociadores esto tiene que estar presente. Esa discusión, por supuesto, no tendría ningún valor fuera de nuestro país, donde los convenios colectivos no tienen eficacia general. Y entonces ahí lo que las partes deciden es válido, ¿no? Como nosotros tenemos este sistema que proviene del año 1958, pues es donde se dan esas confusiones. Bueno, ahí, como seguiremos hablando de esta cuestión, yo creo que es importante. Yo voy a tratar estos aspectos muy rápidamente y creo que las grandes temas que tenemos encima de la mesa, una vez más, o sea, con este Real Decreto Ley, son estos tres: el desempleo, la temporalidad y la negociación colectiva. Eso posiblemente son los tres aspectos que hacen más rarito el sistema español respecto a otros sistemas. No es que no haya desempleo en otros países, no es que no haya elementos de idiosincrasia propia en otros países, estoy pensando en la Unión Europea, sino que es verdad que si ponemos estos tres elementos en una coctelera y los agitamos en el sistema español, pues hace que tengamos lo que tenemos, sin más. Cuatro cuestiones. Algunos datos porque yo creo que es importante, digamos, no olvidarlos. En primer lugar, aquí, digamos, cuando hablamos de las empresas, nos sucede con aquello que dicen los alemanes de la diferencia entre el ser y el deber ser, ¿no? ¿Cómo son las empresas que tenemos y cómo a lo mejor nos gustaría que fueran o no fueran? En todo caso, nosotros tenemos un porcentaje muy importante de empresas, pymes y macropymes y autónomos, digamos, ¿de acuerdo? Y las almendras mejoraban. Que ha ido manteniéndose durante mucho tiempo y por tanto está en esta situación, que tampoco ha variado. Cuando yo hablo digamos, de análisis histórico, hablo de 30, 40 años, no de los últimos 10. No han habido grandes cambios y sí que es verdad que no ha habido grandes desplazamientos en aquello que teóricamente todos los gobiernos desearían, que es pasar de empresas medianas a grandes. Esos procesos no se han dado de manera generalizada. Los autónomos en nuestro país han funcionado de elemento reactivo. Eso en los últimos años, porque si nosotros nos acordamos, el boom del sector del turismo en los años 60 se fundamenta en los autónomos, el boom de muchas actividades muy relacionadas, ¿no?, con Cataluña se fundamenta en los autónomos y ahora estamos en un proceso un poco contrario, además de la propuesta de subida de cotizaciones y todas estas cuestiones que están encima de la mesa. Y finalmente, en el tema de las empresas, hemos de reconocer que ahí nosotros hemos tenido un decremento en las empresas en el sector industrial, en ese sector, digamos, más el que todos desearíamos, de alguna manera, a favor de las empresas del sector servicios. Es verdad que el sector servicios, digamos, se ha ampliado en cuanto a las actividades. Hay actividades, hay una parte muy importante de actividades digitales que hoy tienen un peso específico muy importante, por ejemplo, en el PIB, pues que hace 20 años que no existía, y eso quiere decir que el sector se ha eliminado. Y hemos tenido, digamos, con ese elemento que atribuíamos al Guadiana, de que salía y volvía al sector de la construcción, ¿no? Lo teníamos en el 2007-2008, después desapareció, ahora vuelve a estar encima de la mesa, pero no. Tenemos una composición, digamos, que es muy concreta. En el caso del desempleo, si un elemento configura el mercado de trabajo español es los altos índices de desempleo en los últimos 40 años. En general, muy superiores a la media de la Unión Europea y, digamos, ostentando el dudoso honor de ser los que tienen más altos o los segundos, porque siempre nos hemos movido en esta situación, entre España y Grecia, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad es que por muchas teorías económicas de si hay que crecer el PIB, si hay que crecer los puntos para que creemos empleos, si ahora en la época del COVID no está haciendo así,
es un tema que no hemos resuelto. Hay alguien que dice que nuestras estadísticas no son tan buenas como las otras, que a lo mejor también podría ser esa situación, pero es cierto que en momentos, digamos, de mucho desarrollo económico, nuestro desempleo no ha bajado del 9%, y hemos estado, digamos, pues casi en el 25%. A pesar de que ahora estamos un poco por encima del 15%. ¿No? En comparación con la Unión Europea, repito, hay países donde los índices de desempleo son muy bajos, y no solo las grandes tractoras, como es Alemania, sino también determinados países del ámbito, digamos, de los Balcanes. Uno de los elementos más importantes, este es una lacra de toda la Unión Europea, de todo el mundo, pero también muy importante en España, ¿no? El desempleo juvenil es el doble que la media del desempleo normal. Eso quiere decir que cuando en España hemos estado en un desempleo altísimo del 25% para todo el colectivo, el desempleo juvenil casi estaba en el 50%. Pero también es cierto que en la actualidad tenemos un índice de desempleo juvenil, repito, muy alto en toda la Unión Europea, mucho más alto en España, que tampoco sabemos tampoco le estamos encontrando una solución a esa situación. Y ahí hay un problema, digamos, de país importantísimo, porque realmente es el futuro, digamos, de esta gente, cuando además es evidente que la capacitación de estas personas por la vía del desarrollo de la educación y de la formación, pues no ha tenido parangón en los últimos 20 o 30 años. Los que somos profesores universitarios sabemos cómo era la universidad hace 20 años o 30 años y cuál es ahora, ¿no? Y finalmente, respecto al desempleo, un elemento que ha producido una combinación muy peligrosa es ese desempleo de larga duración asociado a una edad mayor y asociado a la pobreza. Esos tres elementos hacen que y lo veíamos anteayer en el informe FOESA, esos tres elementos hacen que tengamos un porcentaje de personas que salen del mercado de trabajo, que ya no se recuperan y que además posiblemente no tienen acceso a otras situaciones. El tercer elemento es la temporalidad. España ha tenido una temporalidad mucho mayor que otros países de la Unión Europea, en un proceso que posiblemente se inicia en los años 80, con la ley del año 1984, con todos los contratos temporales, con aquella idea que tenía algunos de los interpretadores de la reforma de aquel año, de decir que la temporalidad es como el matrimonio, ¿no? Que al final, pues, al final nos hemos acostumbrado y está la cultura de la temporalidad. Podemos criticarla, podemos decir que es fraudulenta, podemos hacer lo que queramos, pero lo que es evidente es que tenemos esa situación y cuando en general las empresas se plantean contratar, pues no lo hacen de manera indefinida o no lo hacen por esta vía al principio, ¿no? Bueno, y eso hace que, digamos, en la actualidad nosotros tengamos una foto fija, ¿no? Que del stock de contratos indefinidos sea el 75% y el 25% de contratos temporales, pero cuando comparamos o cuando analizamos el registro de contratos mes a mes, nos encontramos que llevamos muchísimos años, como 20 años, en que mes a mes los contratos temporales no bajan del 90% o del 88%. Ahora, cada vez ponemos más contratos temporales ahí, ¿no? Si nosotros analizamos los tipos de contratos y la normativa que hay en España o que había en España con el resto de países de la Unión Europea, veremos que las diferencias no son regulatorias. O sea, yo siempre explicaba, lo que pasa es que ahora nos hemos quedado sin nada, ¿no? Que en todos los países de la Unión Europea existe un contrato de obra a servicio determinado con la forma que sea, ¿vale? Bueno, pues esto ya no es así, ¿no? Y después otro elemento importante es la duración media de los contratos. Tenemos contratos muy cortos, puede ser real o no. Finalmente, en el tema de la negociación colectiva, yo creo que ahí los elementos más importantes, sobre todo, es la cuestión relativa a un alto índice de cobertura. Hay muchos trabajadores porque nuestros convenios colectivos son de eficacia general, ¿de acuerdo? Tenemos convenios
de todo tipo, de empresa, provinciales. Tenemos un porcentaje muy importante de convenios provinciales, autonómicos y nacionales, ¿de acuerdo? Hemos tenido una regulación de la duración que no ha planteado ningún problema y, sobre todo, yo me referiría en este caso al tema de los incrementos salariales pactados. Ahora que tenemos una inflación bastante, bueno, dependiendo cómo la calculemos, si a mes último o anual, pero que está en el 6,5 o casi en el 3 largo, la media de los convenios colectivos pactados no supera el 1,5 o está en el 1,6, ¿no? Y si tenéis referencia de los acuerdos de empleo y negociación colectiva de los dos últimos, ya en el del 14 se hablaba de un incremento del 2% más 1 variable. Por lo tanto, llevamos mucho tiempo que los incrementos salariales no existen. Es verdad que yo esta mañana he estado analizando un convenio colectivo sectorial cuyo incremento era del 3,5 y me ha parecido muy alto respecto, y el 3,5 es probablemente donde esté la inflación interanual. Pero bueno, creo que estas situaciones son importantes que las proveamos, ¿no? Lo que tenemos es un Real Decreto Ley proveniente de un acuerdo. Los acuerdos pues son lo que son, y yo que he participado en muchos de ellos, ya se sabe que bueno, cuando se negocia un convenio colectivo exactamente igual, ¿no? Existe un cierto miedo de no tocar. Primero, cada uno es redactor de una norma y cada uno cree que la coma de ir en un sitio, o que la expresión ha de ir, o que esto que me estás proponiendo no me fío. Ahí siempre eso. En todo caso, en muchas ocasiones te acaba diciendo, bueno, mira, esto no lo toquemos. Los acuerdos, yo creo que tienen un valor importantísimo, tienen una cuestión que yo creo que plantean algunos problemas, y es, sobre todo, que pueden generar situaciones, yo no sé si de inseguridad o, como mínimo, de abstracción. Esto no lo toquemos y ya lo resolverán. Claro, yo no sé si esto funciona o no funciona, pero un poco la idea que existe en el acuerdo es esta, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver. Pero, tal como decía, el acuerdo ya está acabado y ahora lo que nos toca es aplicar la norma y en eso estamos, ¿no? Vale. Finalmente, pero yo no quiero meterme en cuestiones de la propia norma porque las desarrollarán después el resto de ponentes. Pero yo no me resistía a presentar esta diapositiva un poco valorando los dos elementos que yo creo que tienen la reforma, tienen el acuerdo. Unos son que está fundamentada en aspectos ideológicos y otras en la inseguridad jurídica. Cuando una norma ocupa 56 páginas y hay 15 que es de exposición de motivos, algo falla. Porque quiere decir que hemos impreso demasiado, y si leemos la exposición de motivos, con la discusión de si forma parte de la norma o no, tiene valor jurídico, no sé qué, nos damos cuenta que realmente, claro, no forma parte del acuerdo, porque el acuerdo solo fue respecto a los conceptos. Quiere decir que la exposición de motivos la ha redactado el Ministerio en ese sentido de justificación, de explicar, de no sé qué. Pero aún así, yo creo que esta reforma tiene elementos ideológicos que, puestos a hacer, al menos bajo mi punto de vista, no ayudan a las necesidades actuales de las empresas. Cuando digo actuales me refiero, por una parte, a pesar de que no ha salido aquí porque era un poco la voluntad, el poder salir de la situación COVID, que aún estamos en esta situación, bueno, pues poder ir hacia esa cuestión, y dos, en esa recuperación económica en la que nos tenemos que mover. Si os acordáis, y volvemos al año 2019, en ese momento había una cierta desaceleración de la recuperación económica que habíamos empezado a tener en el 17 y en el 18. El 20 y el 21 han quedado absolutamente truncados porque realmente no sirven como demasiada referencia, y por tanto lo que hemos de entender es que a partir de no se sabe cuánto, hemos de ver si somos capaces de volvernos a situar en el año 19, pero además crecer, porque si nos volvemos a estar en el año 19 o vamos descendiendo, la verdad es que eso no nos va a servir. En el año 19
todos teníamos claro que uno de los elementos fundamentales para esta recuperación era la flexibilidad que necesitaban las empresas, flexibilidad dentro de un marco jurídico. Creo que hay una parte importante de esta norma que acaba con esta situación. Creo que demoniza las modalidades contractuales temporales. Repito, si en el año 2019 hicimos más de 18 millones de contratos temporales, posiblemente no podemos decir que esos 18 millones de contratos temporales sean todos fraudulentos. Habrá algunos fraudulentos, como hay gente que se salta un semáforo, como hay gente, pero no los 18 millones no lo son. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que la limitación de la modalidad, desapareciendo los contratos que no es que eran de la versión del Estatuto de los Trabajadores del año 1980, sino que eran de bastantes años atrás, lo que plantea es un problema serio. Y nos hemos quedado sin un contrato que tenía mucho sentido, que era el de obra servicio determinado, porque al final lo utilizábamos. De esta manera, habrá que ver qué repercusión, qué recorrido tienen las modalidades contratos. Creo que una de las cosas que hemos perdido más es la reducción de la duración, ¿no? Y además, planteando un problema importante, que es que todos aquellos pactos que teníamos en convenios colectivos respecto a la ampliación de la duración han desaparecido. Por tanto, una de las cosas que tendremos que hacer es ponernos las pilas para ver cómo convencemos a la otra parte, porque ya sabéis cómo va la negociación colectiva, ¿no? Cuando ellos ponen, soy yo el que pido, pero cuando yo pongo, son ellos los que los piden, ¿no? Entonces habrá que ver, digamos, cuál es la dinámica negociadora. A lo mejor el tema, digamos, de la contención salarial es un elemento a tener en cuenta. Bueno, en todo caso, ahora por ahora nos vamos a quedar en 6 meses en algunas situaciones. Y yo, Dios me libre de entrar en los 90 días porque me parece la cosa más rara del mundo en esta situación y ya la aclarar. Hemos incrementado los costes porque hemos pasado de la cotización adicional de los menos de 5 días a los 30 y eso supone un coste adicional. Ahí podría haber una diferencia porque, por ejemplo, respecto al uso del contrato de puesta a disposición, porque si se contratan de manera indefinida no va a haber la indemnización de 12 días, por tanto, a lo mejor, digamos, podría darse esa situación. Creo que en el caso de las infracciones y sanciones, claramente, digamos, el hecho de que se compute por trabajador, el hecho de que se hayan aumentado algunas de las sanciones, pues tiene ese efecto de disuasión con problemas importantes en la aplicación, lo comentábamos antes, ¿no? Pues en el tema de cuándo se va a dar el supuesto de hecho de la infracción, a efectos de aplicar la normativa anterior o la normativa nueva, que no es un elemento, digamos, baladí, porque si aplicamos la normativa anterior, el cómputo de la infracción es conjunta. Si aplicamos la actual, va a ser por cada trabajador. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que la cuantía de las sanciones puede ser muy diferente y ahí yo he empezado a oír cosas de todo tipo, ¿no? Y el tema del mecanismo de esto de que el Consejo de Ministros haya de autorizar, yo creo que es un poco el elemento. Es cierto que aquí hay que tener en cuenta que yo soy de los que pienso que el sistema COVID desaparece a finales de febrero. Por tanto, a partir del 1 de marzo tendremos que acostumbrarnos al nuevo 47, porque es probable que el nuevo 47 bis no esté pensado para los supuestos, porque teóricamente ya existe el impedimento o limitación, puede ser el elemento. Entonces, habrá que ver si ese mecanismo red que ha sido tan, digamos, vendido, va a tener utilidad o sencillamente se va a quedar en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Cuestiones de inseguridad jurídica. Lo decía María José, está lleno de conceptos ambiguos, ¿vale? Conceptos que nosotros en el ámbito laboral nunca hemos utilizado, puestos de trabajo, ¿no? Duración por todo el contrato. No, hay cuestiones, digamos, que yo creo que nos están haciendo discutir, ¿no? O previsibles, ocasionales. ¿Qué quiere decir esa situación? Además, repito, en el momento que hemos de tomar nosotros la iniciativa de decidir para este tipo de actividad qué tipo de contrato realizo, ¿no? El circunstancia de la producción es el eventual anterior, pero y aquel de las oscilaciones nos permite hacer un contrato de obra servicio determinado anterior o no, y bueno, todas esas cuestiones, ¿no? El tema de los fijos discontinuos. Yo le tengo mucho cariño al tema de fijos discontinuos, porque
mi mujer es de Ibiza y nosotros llevamos muchos años trabajando con los fijos discontinuos en las Baleares, que han planteado muchísimos problemas, entre otras cosas, porque, como Juanjo sabe, el consejero de allí ha hecho una interpretación de los fijos discontinuos como mínimo sui generis. Claro, el problema de los fijos discontinuos es que nosotros tenemos una estructura de fijos discontinuos que teníamos ubicada de una manera muy clara durante muchos años, digamos, articulada sobre una estacionalidad, sobre una temporada, y que el Tribunal Supremo, en alguna ocasión, que alguien había querido hacer de eso una especie de resolución anticipada, le había dicho, mira, ni hablar. ¿Vale? Pero ahora nos encontramos con que, además de la situación clásica que dominamos, nos han aparecido tres situaciones más, ¿no? Una que no sabemos cuál es, que es aquella, digamos, de lo previsible, no sé qué. Una que son la de las subcontratas, y el problema es que nosotros no tenemos definido lo que son subcontratas en el artículo 42, y por lo tanto todo el mundo puede subcontratar inmediatamente, entonces no sabemos qué uso más, y las de las empresas de trabajo temporal, y las empresas de trabajo temporal que hagan lo que les parece. Pero, en todo caso, claro, yo estoy obligado en el caso 2 y en el caso de la subcontratación a tener también la temporalidad, o no tiene nada que ver, porque si no se convierte en un contrato a llamada. Yo creo que esa figura que está presente en el derecho alemán, o que está, pues, tiene una modificación importante ahora en el derecho italiano, pues no está pensado para eso. Ojalá estuviera pensado para eso, pero yo creo que no está pensado para eso. Por lo tanto, creo que ahí nos van a plantear una duda, además de descubrir si los fijos discontinuos en su versión clásica han sido estropeados por el tema de la indemnización, del cómputo de la indemnización respecto a la antigüedad, que ahí también pues, hay diferentes ideas. El tema de la subcontratación, yo creo que es la limitación no solo del convenio de empresa, sino del tema de los fijos discontinuos, es no entender qué es la figura de la subcontratación y la poca, digamos, conflictividad que ha generado sobre esa cuestión. Y el tema de la vigencia de los convenios colectivos, 3/4 de lo mismo. O sea, al final nos hemos eliminado esa autonomía de la voluntad y además, y lo digo así, con un elemento, digamos, que puede plantear muchos problemas, porque si os acordáis, y con esto acabo, los que llevamos muchos años en esto, lo que hacían las reformas antes del 2012 era prorrogar cláusulas. Pero ahora lo que han prorrogado es la vigencia. ¿Pero la vigencia cuál es? La duración. Quiere decir que ¿qué hacemos? ¿No? Porque acordaros que una de las grandes discusiones que ha habido en el Tribunal Supremo, no la de la actividad de los últimos meses, era si las cláusulas de actualización formaban parte de una o de otra, ¿no? Porque entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a coger el convenio y lo vamos a replicar, pero lo vamos a replicar cuanto en la duración inicial, de manera que si yo tengo un convenio de 4 años y se prorroga la vigencia, quiere decir que tiene 4 años más, porque eso es lo que quiere decir la literalidad. Bueno, yo creo que lo que decía, hay bastantes cuestiones, hay bastantes cuestiones que quedan ahí en el planteamiento de la mesa. Creo que lo más importante es, lo decía al principio, que las empresas analicen cuál es la reforma, analicen cuáles son sus necesidades, vean en qué cambia el marco regulatorio y el marco de su estructura productiva y económica, y analicen qué cambios han de tomar respecto a estas cuestiones. Creo que justamente lo que nos toca a los que nos dedicamos a asesorar a las empresas, a ayudar a las empresas, es tratar de orientar hacia esos elementos, teniendo en cuenta no solo la regulación actual, sino también aquellas opciones que podemos tener, porque de alguna manera, en muchas ocasiones, siempre existe ese difícil equilibrio cuando uno decide algo entre ser muy agusarat o ser muy tradicional. No, esto no. Pero bueno, es que yo, por poner un ejemplo, yo participé en uno de los primeros ERTES por limitación en su momento en una gran empresa de restauración en Madrid, y fuimos de los primeros porque nadie se había atrevido. Y cuando los otros se dieron cuenta que aquella empresa le estaba yendo muy bien, se apuntaron después. Pero es verdad que cuando nosotros estuvimos hablando sobre esto, el tema era
bueno, ¿qué te parece? ¿Será así? ¿No será así? ¿Os acordáis? No, es que, claro, tenemos uno ordinario, pero nos podremos saltar aquí, entonces nos damos de baja. Oye, vamos a hacerlo y realmente, digamos, esta empresa tuvo 6 meses de ventaja con las exoneraciones correspondientes por el hecho de haber tomado una decisión, por supuesto, sin ningún tipo de cuestión. Por tanto, yo creo que una reforma siempre es un motivo para estudiar y para ver qué podemos hacer. Muchas gracias. Mi intervención ahora es la más, digamos, heterogénea porque no se refiere tanto a la jornada, al tema del Real Decreto Ley, sino a una ley, a la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, que se refiere sobre todo al tema de la pensión de jubilación. Es verdad que hay otras cuestiones sobre sostenibilidad y situación financiera. Aquí yo creo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, estas son las 5 cosas que yo creo que voy a abordar y además, sobre todo, teniendo en cuenta la parte de la pensión de jubilación, que creo que es la que más puede afectar a las empresas, aunque en general, digamos, va a ser con efecto indirecto, porque la mayoría de las regulaciones que se están planteando afectan más a la opción que tiene la persona a poder percibir la prestación de desempleo que a mecanismos que pueden ser utilizados por las empresas, pero aún así elementos como la gestión de las edades, complementos o no, cotizaciones, pues realmente también es de interés para las empresas y por eso vamos a intentar abordarlo hoy. Acordaros que en esta cuestión la historia de la seguridad social es muy larga y tenemos aún aquellos elementos de una cierta indefinición o poca estructura que motivaron que hoy aún tengamos aquella jubilación anticipada de los mutualistas, por una serie, digamos, de poca gestión antes del año 67 y que desde hace muchos años, ¿no? Probablemente la primera gran reforma de la ley de jubilación es en la norma del año 1985, lo que produce es un análisis, sobre todo de tipo financiero, de sostenibilidad de las pensiones, relativo a, bueno, cómo afecta los elementos demográficos en la cuantía de las pensiones. Acordaos que la Seguridad Social tiene un presupuesto aparte y que nos encontramos con que tenemos una estructura de las pensiones de jubilación que están pensados para un modelo de marco laboral que a lo mejor ya no es el que tenemos en la actualidad. Y si vosotros queréis, encima hay otro elemento fundamental y es que este problema está en todos los países, al menos de la Unión Europea, ¿no? Y quizás más afianzado en el nuestro porque en España el índice de sustitución salario con pensión de jubilación es de los más altos, ¿no? Si pensamos en países, por ejemplo, latinoamericanos, donde ese índice está pues, en el 40%, por ejemplo, en México, ahí no hay esos problemas. Pero nosotros que estamos en posiciones 70-80%, pues la verdad es que sí, porque hay un problema de carga financiera importante. Acordaros que desde el año 1985 hemos ido reformando esas cuestiones. Hemos ido ampliando los periodos de carencia, hemos ido ampliando los periodos de cálculo, hemos ido reduciendo los porcentajes resultantes. Por lo tanto, lo que tenemos en la actualidad, ¿de acuerdo? Yo diría que forma parte de esta cuestión. Acordaros que mezclado con esto tenemos una cosa que se llama el Pacto de Toledo, que fue al final actualizado en el año 2020 y que motivó, a raíz de esa reflexión, un acuerdo social de julio del 2021 que de alguna manera es lo que ha quedado patente en esta norma. Y sobre todo hay 5 cuestiones que tenemos. En primer lugar, ese elemento de sustitución del factor de sostenibilidad respecto al mecanismo de equidad intergeneracional, que al final hace, digamos, la discusión siempre ha sido lo mismo, si las pensiones de jubilación, con qué criterio han de subir, si establecemos un criterio automático o un criterio, digamos, de manera subsidiaria, si el elemento que las introduce es el IPC, si es un porcentaje del IPC. Bueno, esas discusiones que siempre han estado ahí
y que ahora se ha intentado solventar por el elemento este de la equidad intergeneracional, que en el año 2022 ha tenido un reflejo claro porque se ha aplicado de manera automática ese incremento. Un elemento respecto a las pensiones de viudedad y las parejas de hecho. Vuelve a salir la opción de tener una agencia de seguridad social, que es una norma, que es una cuestión que estuvo en el año 2010 y 2011 y que estaba allí. Y, bueno, puede ser que tengamos una agencia de seguridad social a imagen y semejanza de la agencia tributaria. Y finalmente un elemento derivado de la clarificación del tema de la financiación, sobre todo porque por cuestiones históricas, yo diría que el fondo de todo lo que es el presupuesto de la seguridad social tiene dos elementos que son muy fundamentales. Uno, determinadas cuantías derivadas de traspasos de elementos sanitarios, sobre todo cuando se produce la distribución de competencias, que ahí se firmaron una serie de préstamos que siguen estando a cargo de la seguridad social, o sea, que se les debe la seguridad social, pero saben que nunca los van a pagar, nunca se van a devolver, y eso genera un elemento financiero importante. Y dos, porque también por múltiples razones, lo que llamamos la parte contributiva del presupuesto, o sea, las cotizaciones, pagan, por ejemplo, una parte importante de las prestaciones no contributivas, pagan las nóminas de las personas que trabajan en la seguridad social y esos elementos, digamos, están ahí en entredicho. Acordaos que una de las cuestiones que se ha planteado es si incluso se podía extraer de ese presupuesto cuestiones como, por ejemplo, las pensiones de viudedad, ¿no? Son 20.000 millones que a lo mejor pues, tenían que pasar a un fondo más directo porque, de alguna manera, la contributividad ha ido desapareciendo. Sobre el tema de la pensión de jubilación, yo diría que afecta sobre todo a estas tres cuestiones concretas que vamos a ver si somos capaces de ver. En primer lugar, el tema de la jubilación forzosa del artículo 207. Acordaros que esta es aquel en el cual el trabajador no es el que se quiere jubilar de manera anticipada, sino que se dan determinadas circunstancias, ¿de acuerdo?, para esa cuestión. Los requisitos de acceso, más o menos los mismos, edad inferior a 4 años, inscripción en la oficina de empleo, el tema del periodo mínimo de cotización a 33 años y, sobre todo, la novedad nos la encontramos en los supuestos de cese por trabajo. Acordaos, antiguamente 51, 52, ley de concursal, los supuestos normales de muerte, jubilación e incapacidad del empresario, pero además nos encontramos con que varios supuestos que antes solo estaban en la jubilación anticipada voluntaria, como son los derivados del 40, 41 y 50, vinculados con la decisión del empresario, pero con la decisión del trabajador, que en el momento en que se le aplica, yo, digamos, no acepto, sino lo que quiero es resolver el contrato de trabajo. Bueno, pues estos tres supuestos ahora también van a poder permitir que el trabajador haga uso de esta jubilación. En el caso de la determinación de la cuantía, aquí el sistema era con coeficientes trimestrales que ahora van a pasar a ser coeficientes mensuales, que también varían según el tiempo de cotizado respecto al hecho causante, y nos encontramos con que, y este es un mecanismo que lo vamos también a ver en la parte voluntaria, que cuando la jubilación anticipada se hace con mucho tiempo a la edad ordinaria, la penalización es mucha. Cuando vamos acercándonos a la edad que nos toca, pues, digamos, es más ventajosa que el régimen anterior, más o menos. Por tanto, la verdad es que en esa situación no hay demasiados cambios y lo mismo tampoco respecto a la determinación de la cuantía cuando se hayan de aplicar coeficientes por edad, productores por edad. Jubilación anticipada voluntaria, del artículo 208. En este caso es el trabajador voluntariamente no se le expulsa del mercado de trabajo y es él el que decide jubilarse, pero aparecen toda una serie de requisitos. Ahí, en lo que se llama los requisitos de acceso, no se ha modificado, edad 2 años, periodo de cotización 35 años y cuantías mínimas igual,
pero los cambios no los encontramos respecto a la determinación de la cuantía, ¿no? En primer lugar, coeficientes calculados también de acuerdo con criterios mensuales, antes trimestrales. Acordaros que antes teníamos 4 bloques que iban del 2% al 1,625 y ahora lo que hay es en función del periodo cotizado y por lo tanto de una manera, digamos, mucho más pormenorizado, ¿no? El efecto es el mismo, ¿no? A medida que yo me alejo más de la edad de jubilación ordinaria, pues más penalización, a medida que me encuentro, pues mucho mejor. Y lo que hay sobre todo es un cambio importante a la hora de aplicar los coeficientes, que yo creo que se va a ver reflejado en aquellos supuestos en los que la norma permitía aplicar al límite máximo de la pensión, ¿no? Anteriormente, la afección que tenían los coeficientes reductores en estos supuestos de tener derecho a un límite máximo, pues no tenía ningún tipo de cuestión y por lo tanto podía llegar a generar alguna situación un poco, no sé si el concepto es extraño o injustificado, ¿de acuerdo? Y justamente de alguna manera lo que se ha establecido es un mecanismo para que no se dé esa disfunción, para que la aplicación tenga en cuenta el límite. Es verdad que para no generar especiales perjuicios para las personas que estaban con unas ciertas expectativas de la adquisición de estos derechos, se establece ahí un periodo transitorio que permite, digamos, modular estas cuestiones. Complemento para la mejora de las pensiones de los beneficiarios con amplias carreras de cotización. Bueno, ahí lo que nos encontramos es una situación que ya venía reflejada en la norma del año 2007, pero que se acababa ahora. Y por tanto, lo que hemos hecho es establecer un mecanismo parecido y lo hemos traspasado a esta regulación, de manera que ahora nos vamos a encontrar con supuestos desde 1 de enero del 2002 a 31 de diciembre del 2021, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se establezcan pensiones de jubilación en un plazo no superior a 4 años, y ahí hay un complemento que se calcula entre lo que realmente han percibido, porque fijaros bien que hay gente que llevará muchos años percibiendo la pensión de jubilación correspondiente, pues ahí lo que se les va a hacer es pagar el complemento entre la diferencia entre lo que realmente han percibido y lo que se les puede aplicar de acuerdo con la regulación de la ley 12. Entonces habrá que hacer ese cálculo. Finalmente, jubilación anticipada por razón de la actividad. Esta es otra modalidad que no tiene que ver con la expulsión, que no es una cuestión de pura voluntariedad, sino sencillamente son dos regímenes jurídicos que además son, digamos, los que se incorporaron después, que hasta la ley actual estaban regulados en un solo precepto, que ahora los han separado y que tampoco hay demasiadas, digamos, diferencias, pero hay alguna cuestión que vale la pena determinar, ¿no? En primer lugar, en el tema de la jubilación en el tema de los trabajos penosos, técnicos penosos, peligrosos o tóxicos, sobre todo lo que se establece es un mecanismo de solicitud de esa prestación. Antiguamente lo que solía pasar era que el colectivo correspondiente llamaba a la puerta del ministerio y le decía: oiga, mira usted, me lo tiene que dar porque ya ve usted, estas personas tan mayores no pueden realizar esas funciones, ¿no? Y entonces lo que la ley ha establecido es un cierto mecanismo ordenado, que yo creo que la finalidad es esta, es intentar encauzar todas las solicitudes para que ahí no vaya llamando. Acordaos que tenemos a los bomberos, tenemos a la policía local, tenemos a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra. Entonces, el riesgo que tenía precisamente es que todos los colectivos se fueran apuntando, y de esta manera lo que se establece es un cierto orden que además tiene una obligación de solicitarlo por medio de las organizaciones empresariales y sindicales, y ha de haber unos requisitos. En el caso de la determinación del grado de discapacidad tiene una regulación, pero no tiene especiales cambios importantes. Si os acordáis, uno de los objetivos que tienen las últimas reformas de la Seguridad Social, quiere decir las de los últimos 10 o 15 años, es intentar animar a las personas para que sigan trabajando incluso después del momento en el cual tienen derecho a la pensión de jubilación. Y para eso
sobre todo existen estos tres mecanismos, no tienen estos nombres, pero la verdad es que los hemos utilizado, ¿no? El tema de la jubilación demorada, en el cual lo que se hace es, antiguamente había una sola opción que te permitía percibir el 4% por cada año de demora, y entonces ahora lo que se establece es poder elegir entre ese porcentaje, poder elegir entre una cantidad tanto alzado o poder elegir una combinación de ambos, ¿no? Y posiblemente, pues ahí cada persona, como se refiere a la pensión de jubilación, tendrá que elegir pues cuál le sale más a cuenta, ¿no? En el caso de la jubilación activa, lo que se establece una vez más es esa compatibilidad entre la pensión de jubilación y la realización de trabajos por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿de acuerdo? En este caso, lo que se cambia es que esa situación solo se puede dar cuando yo haya accedido a la pensión de jubilación después de un año del momento en el cual tuve derecho, o sea, no en cualquier momento. Se requiere 36 años de cotización, al menos para el año 2022, porque se establece un porcentaje, y además esa compatibilidad se refiere al 50% de la cuantía, excepto aquel supuesto de trabajo a tiempo, trabajo por cuenta propia con las determinadas circunstancias que puede llegar al 100%. Y finalmente, el tema de los incentivos en cotización para supuestos de personas mayores son aquellos dos. Uno, ¿no? La posibilidad de reducir el 70% en supuestos de IT para trabajadores mayores de 62 años, que esto sí que es una novedad, y la exención de cotizar por contingencias comunes, excepto en el tema de IT, para aquellos trabajadores que, digamos, habiendo sobrepasado la edad que teóricamente podían haber recibido la pensión de jubilación, siguen trabajando. Esas son las dos cuestiones. Última cuestión. Jubilación ordinaria forzosa derivada de la disposición adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores. En este caso, como vosotros sabéis, este precepto ha sido, digamos, ha ido entrando y saliendo porque en varias ocasiones desapareció, lo hemos prohibido. Se suponía que aquí tenía muchos números de desaparecer, pero al final se ha mantenido y sencillamente hay algunas cuestiones que sí que tendremos que forzosamente renegociarlas en los convenios colectivos, porque la propia disposición adicional 10ª siempre ha estado vinculada a la opción por medio de convenio colectivo. Fundamental. Anteriormente se establecía que se podía generar a partir del momento en que esa persona tuviera derecho a la pensión de jubilación entera, 100%, ahora no. Ahora la norma dice 68 años y por tanto se desvincula absolutamente de la progresividad de las edades que tenemos en las normas anteriores, pero es verdad que permite la excepción en determinados supuestos, sobre todo vinculados a mujeres, donde estén subrepresentadas, un poco esa cuestión. Genera esa jubilación siempre y cuando se tenga el derecho al 100% de la pensión ordinaria, pero para eso se tiene que contratar, dice como mínimo, a un trabajador con contrato indefinido y a tiempo completo. Por esto probablemente las modalidades del 15 y esto no sirve. A lo mejor la del 16 sí, porque el fijo discontinuo no tiene por qué no ser a tiempo completo, por lo tanto es una opción, ¿no? Y después lo que establece es que esta norma se aplicará respecto a los convenios colectivos suscritos a partir del 1 de enero de 2022. Eso quiere decir, y yo creo que plantea una duda muy importante, una vez más, sobre la fuerza, por decirlo de alguna manera, que en esta reforma es muy, muy habitual, ¿no? La fuerza que tiene la ley respecto a los convenios colectivos, hasta qué punto, ¿no? Porque aquí antiguamente siempre poníamos el mismo ejemplo, ¿no? Cuando la ley 32.284 redujo la jornada laboral de 48 a 40 horas, ahí los tribunales siempre dijeron, sí, evidentemente se produce una aplicación automática y por tanto esa reducción de la norma se aplica a todos los convenios colectivos a pesar de que los convenios... Pero en esta reforma precisamente hay toda una serie de dudas que pueden vincular a si, por ejemplo, esta regulación de jubilación forzosa es más beneficiosa o menos beneficiosa para el trabajador a efectos de